Paz y gracia a todos los bendecidos. En el video anterior quedamos que estábamos hablando de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Nos dimos cuenta en el libro de Josué que ese Melquisedec que aparece en el libro de Génesis era el Adonisedec de el libro de Josué, capítulo 10. Los que vieron el video anterior debían darse cuenta de qué le estoy hablando. Pero en el video anterior quedamos que íbamos a hablar quién era ese Melquisedec, pero en el nuevo pacto. Vamos a utilizar un pasaje en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, exactamente en el verso 14. Ahí dice el apóstol Pablo: nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nada habló tocante al sacerdocio del Hijo de Dios. ¿Dónde está eso? Eso está escrito en el libro de los Hebreos capítulo 7. Ahí te habla del sacerdocio de Melquisedec, que es una semejanza de el sacerdocio que trajo el Hijo de Dios. Entonces ya ahí vamos claramente que Jesús de Nazaret trajo el sacerdocio de Melquisedec, pero ya lo trajo en un cuerpo ya que permanecía más tiempo. Fue un cuerpo como dice el libro de Isaías. Ahí el libro de Isaías te dice que ¿quién irá por ellos? ¿Quién irá por ellos? Entonces sale: yo iré por ellos, conforme está escrito en el libro del rollo. ¿Quién era ese? Ese era el Señor mismo, con un cuerpo humano, entró al planeta Tierra y nos visitó. Hablando un poquito acerca del sacerdocio de Cristo, nosotros vemos cuando Él empieza a llamar a los primeros discípulos. Cuando Él los llama, agarremos uno en especial, a Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos. Se le llamaba también Leví. A ese Leví, cuando Jesús de Nazaret lo llama, Él deja los bancos del tributo y enseguida se va con Él. La pregunta es, ¿cómo es posible que está Mateo allí cobrando los impuestos? Hay tremenda cola. Y entonces llega el nazareno y lo llama y él enseguida se va. ¿Por qué él le cató la orden de Jesús de Nazaret? Se la cató fue porque Jesús de Nazaret lo llamó en el espíritu. No lo llamó en la carne. Lo llamó en el espíritu. Por eso fue que él dejó el banco de los tributos y enseguida se movió. Cuando vemos a los pescadores, también usted se da de cuenta que ellos estaban lavando las redes. A lo que ellos están lavando las redes, él les dice: síganme. Oye, pero ¿cómo es posible que yo estoy lavando una red y me va a decir un hombre que casi ni siquiera conozco, un desconocido, me va a decir que deje la red y me vaya? Y yo voy a agarrar la red, la voy a dejar allí y me voy a ir. Yo podría haberle dicho: no, tienes que esperar tu momento porque yo estoy lavando las redes de mi papá. Entonces le dice: yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Dónde los llamó Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret los llamó en el espíritu. Por eso fue que ellos le obedecieron automáticamente. Vemos el llamado de cada uno de ellos y ustedes se dan cuenta. Los que fueron un poquito más duros fueron sus hermanos. ¿Por qué? Porque se criaron con él. Y a pesar de que se criaron con él, ellos lo veían como un carpintero, lo veían como el hijo de María, el hijo de José, lo mismo que lo veían los fariseos de aquella época. ¿Qué es lo que quiero que mire? El sacerdocio de el Melquisedec en Adonisedec y ahora en Jesús de Nazaret. Blanco es, la gallina lo pone y se come frito. Ya usted me diría que es el huevo, con H. Entonces vemos cuando Jesús les estaba enseñando a los discípulos. Cuando Él les enseñaba, ellos les dijeron que enséñanos a orar. Y Jesús de Nazaret utilizó una manera completamente distinta que la que utilizaban los fariseos de la época. La alecrén del alecrén, o sea, la crema y la nata de las oraciones. Entonces Jesús de Nazaret empieza a darle las enseñanzas a los discípulos. Mire, ustedes cuando vayan a orar, no usen largas oraciones como hacen los fariseos, como hacen los saduceos, que ellos son unos propios hipócritas, se paran en las esquinas, forman tremendos escándalos. Ellos creen que por el escándalo que forman van a ser oídos. ¿Qué es lo que quiero que mires allí? Ahí estás viendo el sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuál es el sacerdocio de Melquisedec? Es un sacerdocio inmortal. ¿Dónde está la inmortalidad? La inmortalidad está en el espíritu del hombre. Entonces Él les enseña a orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí está enseñando ¿quién? Jesús de Nazaret.
Pero Jesús de Nazaret les enseñó una oración de mover la boca. ¿Por qué? Porque él era judío, tenía que guardar la ley de Moisés y por lo tanto, como tenía que guardar la ley de Moisés, tal cual como estaba escrita. Jesús vino a interpretar la escritura tal cual como es, no como Moisés. Él en cierta oportunidad también les dice a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Y qué entendieron los discípulos? Oye, esto lo está diciendo porque no trajimos pan. Era porque no trajeron pan. Yo no lo dije por eso. Yo lo dije por otra cosa. Guárdense la doctrina de ellos. Y ahí vemos el sacerdocio completamente distinto. También él les enseñó, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ese era el sacerdocio que pertenecía al Antiguo Testamento, según el orden de Aarón y el orden de Moisés. Pero yo les digo, el que le den una mejilla, colóquenle la otra. ¿Cómo reaccionaría yo si me dan en una mejilla? ¿Cómo reaccionarían los discípulos de Moisés? Lo agarrarían a golpe y también le darían en la mejilla. ¿Pero qué fue lo que quiso decir Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret lo que quiso decir, por ejemplo, que tú tienes una vecina que tú estás barriendo y la vecina tiene la ropa. Ya lavó ese día y tú vas a agarrar la basura y la vas a quemar. La vecina te dice, no vayas a quemar esa basura porque me vas a terminar dañando la ropa, ensuciando la ropa. Entonces tú como buena cristiana o como buen oidor de la palabra, tú le vas a copiar. Y no le prestes atención en lo que te está diciendo, que no le des largo a aquello. Y vemos a Jesús de Nazaret donde empieza a enseñar completamente un sacerdocio distinto. Ya él al agua no lo llamaba agua como lo llamaban los fariseos, que eran un lavamiento de manos y un lavamiento de manos y todo lo de ellos era agua. Entonces él le dice, mira, hipócritas, lávense primero por dentro, laven primero el recipiente, lávenlo por dentro y luego por fuera quedan limpios. Entonces ahí estamos viendo un sacerdocio completamente distinto. ¿Sí se está dando de cuenta? El sacerdocio distinto es completamente espiritual, es incorruptible. El sacerdocio antiguo, si nos ponemos a mirar de una manera física, porque en el Antiguo Testamento era así, cuando Dios llamó a Moisés, nosotros sabemos que Jocabet era la mamá de Moisés. Y el tío o el sobrino de Jocabet era el papá de él. O sea que Moisés era un hijo de un sobrino de la madre. Ahí podemos ver la naturaleza y la descendencia de dónde sale el sacerdocio de ellos. Cuando Dios los llama y los comisiona, el sacerdocio de ellos, por ejemplo, se murió Moisés. Por decir algo, se murió Aarón. Entonces ya agarraban dos hijos de Aarón. Estaba el uno de suplente y estaba el otro a la expectativa. Se moría ese, entonces levantaban a otro. Se moría el otro y así sucesivamente. Y un derramamiento de sangre que eran corderos, pero corderos físicos. Le cortaban el cuello y ofrecían esa sangre. Por eso fue que Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que quiso decir? El cordero que ustedes sacrificaron durante tantos años, ahorita está materializado aquí. ¿Quién era ese cordero? Lo vemos en Melquisedec en el libro de Génesis, cuando él sacó pan y le dio vino a Abraham. Y ahí le limpió la sangre que Abraham había derramado allá en Sodoma. Ahí lo vemos. Por eso que Jesús de Nazaret dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Abraham sabía de que había haber un día mío, lo vio y se gozó. ¿Cuándo se gozó? ¿Cuándo lo vio? Lo vio allá en el libro de Génesis con el pan y el vino. Y eso era solamente un símbolo. Solo un símbolo de lo que se iba a manifestar en el futuro. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla en el libro de los Romanos, en el capítulo 7, creo que si no me equivoco el verso 4, él ahí habla del cuerpo de Jesús de Nazaret y habla de el otro, y él a ese otro le llama el resucitado. A ese resucitado lo miramos que Tomás le mete la mano en el costado. Vemos a Tomás que le mete los dedos en cada una de las heridas que estaban en la mano. ¿Y qué pasó con Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret no sintió dolor. ¿Qué le pasaría a usted y a mí si nos hacen una herida en el costado? Sencillamente nos vamos a vaciar por allí. Lo mismo que le pasó a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret, cuando le colocaron la corona de espina, usted se da cuenta que él botó automáticamente sangre. Pero cuando él resucita, ya él no botaba sangre. Cuando vemos a Jesús de Nazaret
caminando por las calles de Palestina, usted lo ve donde él se cansa, donde él tiene sed, donde él le da hambre, donde él duerme, donde él camina, donde él corre porque lo van a apedrear. Pero en el resucitado no pasó así. En el resucitado él traspasaba completamente las paredes. En el resucitado sabía los pensamientos exactamente de lo que la persona decía. Le decía, dile a mis hermanos que los espero allá en Jerusalén. Allí me les voy a manifestar tal cual como yo soy. Dice el libro de Corintios, creo que si no me equivoco, Corintios, dice que se le apareció a más de 500 personas, de diferentes formas, en diferentes lugares. ¿Quién era ese resucitado? Ese resucitado es el Melquisedec, que se le apareció a Abraham allá en el Antiguo Testamento, o sea, en el Génesis. Es el mismo Adonisedec, siendo que ahorita está en un cuerpo completamente glorificado. Ahora, el Cristo resucitado nos pasa información directamente en el Espíritu. Cuando nos pasa la información en el Espíritu, eso es a lo que las Escrituras llaman el sacerdocio de Melquisedec. Es algo que es inmutable. Lo que Dios dijo, eso es. Termino con esto. Jesucristo le enseñó a los discípulos, ¿quién que si su hijo le pide un pan, él le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión? Si vosotros, siendo hombres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a el que se lo pida? ¿Qué quiero decir con esto? Que el Padre a ti no te va a dar una palabra que tenga nada que ver con el mundo natural. ¿Por qué razón? Porque el Padre es espíritu. Y como Él es espíritu, tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Dónde está tu espíritu? Tu espíritu está dentro de ti. Por lo tanto, tú no necesitas un lugar físico donde meterte, abrir la puerta, orar allá adentro. Tú puedes orar dentro de ti. De las ventanas que estaba hablando Jesús de Nazaret, Pablo las aclara. Él habla de una oración completamente espiritual interna. ¿Cuáles eran las ventanas de las que hablaba Jesús de Nazaret? Te las voy a señalar. Estas eran las ventanas. ¿Cuál era la puerta? Esta. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que tú puedes hablar en tu interior. Y ahí en el interior, tu Padre que ve en los secretos te recompensará. ¿En dónde? En público. ¿Sí te diste cuenta cuál era el sacerdocio de Melquisedec? Ahí está completamente clarito. Más claro no pudo cantar un gallo. Aunque el gallo cantó una y ya Pedro había negado 3 veces. Esto es todo por el día de hoy. Gracias por la atención. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Espero que hayan servido de algo este bendito video que es dirigido por el Padre. Gracias, bendecido. Será hasta la próxima oportunidad.